Saludos y bienvenidos amigos de Fútbol Secreto. En este nuevo video veremos el resumen de las jornadas número 7 y 8 de la eliminatoria asiática rumbo al Mundial de 2026. Fueron dos fechas llenas de emociones, en donde ya tenemos a los primeros clasificados del continente asiático para este Mundial. Desde luego hablamos de Irán y Japón, pero no nos adelantemos tanto. Vamos a dar el repaso por todos los partidos que acontecieron en esta ventana de marzo y poder hacer un análisis y conclusiones, así como predicciones al final para lo que será el cierre de esta ronda eliminatoria. En el grupo A, en acciones de la fecha número 7, comencemos viajando a Uzbekistán, donde los locales vencieron por la mínima a sus vecinos de Kirguistán, en un partido donde el marcador final podría hacer que pensemos el que fue un partido parejo, pero la verdad es que no. Uzbekistán fue amo y señor del partido, donde incluso fallaron un penal y después conseguirían el tanto del gane en el primer tiempo tras estar con un hombre de más, ya que un jugador de la selección de Kirguistán fue expulsado durante la primera mitad, haciendo que gran parte de este compromiso haya sido disputado con disparidad en el número de jugadores. Sin dudas, el portero kirguiso fue la gran figura de este compromiso, con atajadas bastante notables que evitaron una goleada para los suyos. De ahí viajemos a Teherán, la capital de Irán, donde los locales con bastante comodidad vencieron 2-0 a los Emiratos Árabes Unidos, partido que les daba prácticamente en bandeja de plata el boleto mundialista. Posteriormente, para cerrar esta jornada en este sector, los cataríes derrotarían 5-1 a Corea del Norte, un partido que por tramos llegó a ser bastante parejo, con un marcador algo engañoso, donde hubo muchos errores defensivos por parte de los norcoreanos. Sin embargo, fue un marcador más que contundente, donde los cataríes se acercaron un poco más a la zona de clasificación, quedando así Corea del Norte al borde de la eliminación. Ya para la fecha 8, Qatar ahora visitaba a Kirguistán, donde habría sorpresa, o tal vez no, ya que Kirguistán derrotó 3-1 a los pasados anfitriones de la Copa del Mundo. Hay que decirlo, Kirguistán, a diferencia de su partido de la fecha pasada, ahora tuvieron superioridad numérica tras una baja de Qatar en el segundo tiempo. Los kirguisos ganaron su segundo partido de esta ronda y se acercaron un poco a los cataríes, y ya les empiezan a morder los talones en búsqueda de una plaza para la cuarta ronda. Al finalizar ese partido, comenzaron las acciones otra vez en suelo iraní, donde los locales se vieron sorprendidos en un principio, ya que Uzbekistán, la visita, comenzó ganando. En la segunda parte, los persas igualaron el marcador, pero a los pocos minutos el cuadro de Asia Central se adelantó en el marcador. Y hay que advertir una cosa, Uzbekistán podía clasificar directo a la Copa del Mundo si ganaba ese partido y por ahí se daba otra combinación, pero los iraníes terminarían empatando el marcador, haciendo que fueran ellos los que clasificaran al Mundial. Así que muchas felicidades a Irán, que ya tiene su billete asegurado para el Mundial de 2026. En el duelo final de este sector, Corea del Norte, entre comillas, le hizo de local ante los Emiratos Árabes Unidos y comenzaron perdiendo, ya que la visita se adelantó. Pero cerca de finalizar el primer tiempo, vendría el empate para la República Democrática Popular de Corea. Empate que se terminaría desvaneciendo casi al suspiro del segundo tiempo, cuando llegaría el gol del gane para el conjunto árabe, dándoles así todavía esperanzas de clasificación matemática. Pero por su parte, los norcoreanos le dijeron de forma oficial adiós a la Copa del Mundo. Las posiciones del grupo A se encuentran de la siguiente manera. Irán es primer lugar con 20 puntos y una diferencia de más 9, ya clasificada al Mundial, así que de nueva cuenta felicidades a los persas. Uzbekistán es su escolta con 17 unidades y una diferencia de más 4. Uzbekistán está ya a solo una victoria, un empate en su siguiente compromiso ante los Emiratos Árabes Unidos, que son tercer lugar con 13 puntos y una diferencia de más 7, de ya poder consagrar su boleto a la Copa del Mundo. Y precisamente los emiratíes tienen una ventaja todavía, ya que
si bien están 4 puntos abajo de los uzbecos, tienen la diferencia de goles a favor. Así que en caso de un empate en puntos para el término de las 10 fechas, le daría la ventaja al cuadro árabe. En cuarto lugar se encuentra Qatar, todavía en zona de pase a la ronda número 4, con 10 puntos y una diferencia negativa de 5. Una mala eliminatoria para los vigentes bicampeones de Asia, los cuales ya no tienen posibilidades de clasificar directo a través de esta tercera ronda. En quinto lugar, y ya en zona de eliminación, se encuentra Kirguistán con 6 unidades y una diferencia de menos 6, a 4 puntos de distancia de Qatar, pero todavía con posibilidades matemáticas de poder alcanzarlos, pero para ello tendrán que tener un rendimiento casi perfecto en estas últimas fechas, así como esperar una debacle qatarí, porque bueno, la debacle ya está más que hecha. Y finalmente, Corea del Norte, con solo 2 puntos y una diferencia de menos 9, es última de este sector y ya se encuentra sin posibilidades de ir a la Copa del Mundo. Irán, la clasificada, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos peleando por el segundo ticket, mientras que Qatar y Kirguistán peleando por el pase a la ronda 4. En acciones del grupo B, Corea del Sur se enfrentó a Omán, donde la visita de forma sorpresiva le lograría arrebatar un punto a los surcoreanos. Desde luego, fue un mal resultado para Corea del Sur, que no convence, pero aún así se sigue manteniendo firme en la cima de este sector. Mientras tanto, los omaníes con este punto se acercaban un poco más a la zona de clasificación. Jordania, sin muchas complicaciones, derrotó 3-1 a Palestina, y estos sí que se acercaban todavía más a la zona de clasificación, ya que escalaron hasta el segundo lugar de este grupo B. Mientras tanto, los palestinos con esta derrota le decían adiós a las posibilidades de clasificar de manera directa, y ahora solo les quedaría la esperanza de la cuarta ronda. Irak, por su parte, tuvo un terrible resultado al dejar escapar los 3 puntos de su localía contra Kuwait, y de hecho los kuwaitíes comenzaron ganando y se pusieron arriba por 2-0. Sin embargo, en tiempo de compensación llegaría el descuento iraquí y en el último suspiro el empate, para así aunque sea rescatar un punto para el conjunto local. Ya en la jornada 8, Corea del Sur volvería a empatar, ahora contra Jordania, donde estos se aferraban todavía al segundo lugar de puesto de clasificación directa. Mientras tanto, los surcoreanos seguían firmes, o tal vez no tanto, en el primer lugar. Kuwait tenía un duelo vital ante Omán, ya que tenían que ganar para seguir en disputa por un lugar en la cuarta ronda. Sin embargo, Omán terminaría imponiéndose por la mínima, dejando prácticamente fuera de combate a Kuwait, y estos todavía con una ligera esperanza de clasificar al mundial de forma directa, aunque siendo realistas solamente deberían de aspirar a la cuarta ronda, ya que han tenido un rendimiento bastante irregular. En el último partido de este sector, Irak, entre comillas, visitó a Palestina, que lo hizo de local en Jordania, y fueron los iraquíes quienes comenzaron ganando el partido con anotación en el primer tiempo, pero cerca de finalizar llegaría el empate palestino, y ya en el suspiro del segundo tiempo, en tiempo de compensación, llegaría el gol de El Gane, que vaya que fue festejado por el conjunto palestino, quienes consiguen su primera victoria de esta ronda y tercera de la eliminatoria en general, así siguiendo con posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa del Mundo, aunque para ello tendrá que ser en la cuarta ronda que será un milagro que Irak logre evitar, ya que han pecheado en esta doble fecha y ahora necesitarán un rendimiento más que bueno en las últimas 2 fechas para poder superar a Jordania en la tabla de posiciones. Las posiciones del sector B marchan de la siguiente manera. Corea del Sur, que todavía no ha perdido, se encuentra en el primer lugar con 16 puntos, pero como se dijo, pese a las victorias no convencen, ya que tienen 3 empates en fila y no han podido asegurar su billete directo. En el segundo lugar se encuentra Jordania, quienes tuvieron una buena
doble fecha, primero ganando ante los palestinos y después empatando en esa dura visita a Corea del Sur para subir al segundo lugar. Irak tuvo una doble fecha terrible. Cayeron al tercer lugar tras solo lograr un punto ante las dos últimas y se complicó demasiado sus opciones de ir a la Copa del Mundo de manera directa, sobre todo porque Jordania tiene un +6 en la diferencia de goles, mientras que Irak, con un punto menos, tiene solo +1 en la diferencia de goles, una diferencia bastante notable. Y si tomamos en cuenta que la última fecha será entre Jordania de local ante Irak, esto le abre totalmente el panorama a los jordanos, quienes tendrían todo para asegurar ese segundo lugar. Omán está con 10 puntos y una diferencia de -2 en el cuarto lugar. También han tenido una doble fecha casi perfecta y se están todavía aferrando a una mínima opción de clasificar de manera directa. 4 puntos abajo se encuentra Palestina, que al fin ganó, y se mira muy difícil que todavía pueda escalar al cuarto lugar, pero ojo, que no es imposible. Tienen 6 puntos y una diferencia de -5 que todavía les dan chances de poder soñar. Kuwait inició bien, pero terminó mal. No han podido ganar todavía en esta ronda y acumulan 5 empates y 3 derrotas para un total de solo 5 unidades y una diferencia de -7. Deberán ganar sus 2 partidos restantes para todavía tener opciones y que Omán tenga un desempeño bastante malo en esa doble fecha final. Prácticamente Kuwait ya le está diciendo adiós a la Copa del Mundo. Pasemos al grupo C, donde Australia le hizo de local ante Indonesia y fueron los indonesios quienes pudieron comenzar ganando este partido, pero fallaron un penal y después vendría la debacle. Australia hizo 5 goles por parte de uno que logró realizar Indonesia para un 5-1 que le daba oxígeno puro al cuadro oceánico. Después Arabia Saudita logró cumplir y le ganó por la mínima diferencia a China, quien sufrió una expulsión que mermó bastante su rendimiento en este partido. Después Japón, en el partido donde estaban todos los ojos, logró derrotar 2-0 a Bahrein y así se clasificó de manera oficial a la Copa del Mundo. Y muchas felicidades al cuadro nipón, ya que se convirtieron de hecho en la primera selección clasificada vía eliminatoria, obviamente solo después de los 3 anfitriones. Ya en duelos de la fecha número 8, Indonesia cumplió y por la mínima venció al cuadro bahreiní, quienes se han complicado ahora sí bien y bonito. Indonesia sigue en pie, luchando por regresar a una Copa del Mundo después de haberlo hecho para la ya lejana edición de 1938. Una necesitada Arabia Saudita logró rascarle un empate a Japón, que ya estaba clasificada, y esto le dio esta opción a los saudíes de poder sumar ante el rival más difícil de este grupo. Por su parte, Australia no tuvo problemas en su visita a China para vencer 2-0 y seguirse aferrando al segundo lugar, un segundo lugar que parece que nadie le va a poder quitar, pero todavía habrá que esperar. Y este sector C marcha de la siguiente manera: Japón, ya clasificada, con paso casi perfecto con 20 unidades y una aplastante diferencia de +22. Felicidades a los nipones. Australia, segunda, con 13 puntos y una diferencia de +7, en buena posición para poder todavía seguir soñando con este segundo lugar. Tercer lugar se encuentra Arabia Saudita, que ha estrenado técnico y lo hizo bastante bien, hay que decirlo. Ganó el partido que tenían que ganar y empató un duelo que muchos no lo tenían en el presupuesto, para llegar a 10 puntos y seguir con una diferencia de -2, pero mejoraría un poco las cosas. En el cuarto lugar se encuentra la Grande Indonesia, como se llama su barra brava. 9 puntos, una diferencia de -6, es así, una diferencia bastante mala, pero todavía tienen un puntaje ideal para aspirar a la cuarta ronda. Ya se mira muy complicado que puedan conseguir el segundo lugar,
pero todavía tienen opciones matemáticas. En el quinto lugar, ya sin opciones de clasificación directa, se encuentra Bahrein con 6 unidades y una diferencia de -8. Tendrá que ser por el camino largo, y eso si se llega a cumplir esta meta. Y en el último lugar, China con las mismas unidades, pero una diferencia de -13, también ya sin opciones de clasificación directa y solamente aspirando a la cuarta ronda. Y este ha sido el resumen de esta doble fecha de eliminatorias asiáticas que nos han dado a los 2 primeros clasificados. Le dan más rumbo a los 3 grupos y también nos han dado a la primera selección que ya se quedó fuera del camino. Dime, ¿qué te ha parecido esta doble fecha? ¿Han habido sorpresas? ¿Los resultados que esperabas se dieron? O dime, en general, ¿qué te ha parecido? Te leeré en la caja de comentarios. También te pido que por favor le des me gusta a este video, lo compartas con quienes creas les pueda agradar mi contenido y por favor te suscribas. Recuerda, no lo hagas por mí, hazlo por él. Yo soy Sammy Ramírez, te dejo mis redes en la descripción y esto es Fútbol Secreto. Nos vemos, hasta la próxima.